Mi visión se expandió aquel día y empecé a divisar la trampa que nos esperaba en el futuro. Verán, chicos, trabajamos a distintos niveles, pero al final todos somos empleados, dijo Padre Rico. Quiero que ustedes tengan la oportunidad de aludir la trampa para que supone estas dos emociones, el miedo y el anhelo. Úsenla a su favor, no en su contra. Eso es lo que quiero transmitirles. A mí no me interesa que aprendan a hacer montañas de dinero porque eso no les serviría para enfrentarse al miedo o al anhelo. Aunque llegaran a ser ricos, si no aprenden a manejar estas emociones, solo se habrán vuelto esclavos bien pagados. ¿Y cómo podemos evitar la trampa?, pregunté. Los mayores causas de pobreza o problemas económicos son el miedo y la ignorancia. Ni la economía, ni el gobierno, ni la gente rica son culpables. Todo tiene que ver con la ignorancia y el miedo autoinfligido que atrapa a la gente. Que lo que ustedes deben hacer, muchachos, es ir a la universidad y conseguir sus títulos. Mientras tanto, yo les enseñaré a esquivar la trampa. Las piezas de rompecabezas comenzaban a revelarse. Mi padre pobre, el maestro con años y años de estudio, contaba con grandes logros académicos y una carrera importante, pero en la escuela nunca le enseñaron a manejar el dinero ni su miedo al mismo. Entonces comprendí que yo tenía la oportunidad de aprender cosas diferentes e importantes de ambos padres. Ya nos hablaste del miedo a tener dinero, pero ¿cómo afecta el anhelo a nuestra manera de pensar?, preguntó Mickey. ¿Cómo se sintieron cuando escucharon mis tentadoras ofertas de aumento de sueldo? ¿Se dieron cuenta de cómo cada vez fueron anhelando más? Ambos asentimos. Gracias a que nos concedieron a sus emociones, pudieron retrasar sus reacciones y pensar. Eso es fundamental. El miedo y el anhelo siempre estarán ahí, pero de ahora en adelante serán imprescindibles que usen esas emociones a favor y a largo plazo. No permitan que ellas controlen a sus mentes. La mayoría de la gente usa sin querer el miedo y el anhelo para hacerse daño a sí misma. De ahí surge la ignorancia. Estas emociones hacen que casi todo el mundo se pase la vida correteando el cheque quincenal, los aumentos del sueldo y los empleos seguros. Nadie se pregunta a dónde nos conducen esos pensamientos guiados por las emociones. Es como la imagen del burro que va jalando una carretita mientras el dueño mantiene una zanahoria colgando frente a su hocico. Tal vez el dueño va haciendo dónde quiere ir, pero el burrito solo persigue una ilusión, un engaño, y el día de mañana, como en el de pasado mañana y el siguiente, solo habrá otra zanahoria para él. ¿Quieres decir que cuando me imagino un nuevo guante de béisbol, dulces y juguetes, soy como el burro y su zanahoria?, preguntó Mickey. Sí, a medida que creces, los juguetes se vuelven más caros, por eso luego necesitas un auto nuevo, un bote y una mansión para impresionar a tus amigos, dijo Padre Rico, sonriendo. El miedo te lleva hasta la puerta y el anhelo te atrae con sus llamados. Esa es la trampa. ¿Cuál es la respuesta entonces?, preguntó Mickey. La ignorancia es lo que intensifica el miedo y el anhelo. Por eso, el temor de la gente rica que ya tiene mucho dinero crece a medida que posee más. El dinero es la zanahoria. El engaño, si el burro pudiera ver todo el panorama completo, quizás lo pasaría 2 veces antes de perseguir la zanahoria. Padre Rico continuó explicando que la vida humana era una batalla entre la ignorancia y la iluminación. Nos dijo que la ignorancia se impone cuando la gente deja de buscar información y de tratar de conocerse a sí misma. La batalla es una decisión que se toma en un instante y consiste en aprender a abrir o cerrar la mente. Miren, chicos, la escuela es muy importante,
Ahí van a ser de una profesión para convertirse en miembros productivos para la sociedad. Todas las culturas necesitan maestros, doctores, mecánicos, artistas, cocineros, gentes de negocios, policías, bomberos y soldados. Las escuelas las forman para que la sociedad pueda prosperar y crecer. Nos explica Padre Rico. Por desgracia, mucha gente considera que la escuela es el fin, no el principio. Hubo un largo silencio. Padre Rico sonreía. No entendí todo lo que dijo aquel día, pero como siempre pasa con las palabras de los grandes maestros, seguí aprendiendo de ellas durante años. Hoy fui un poco cruel, admito, pero quiero que siempre recuerden esta conversación. Quiero que se acuerden de la señora Martin y el burro, y que tengan muy presente que, si no controlan su pensamiento, el miedo y el anhelo pueden hacerlos caer en las más grandes trampas que existe. Lo verdaderamente cruel es pasar la vida entera con temor y nunca perseguir tus sueños. Matarse por conseguir dinero solo porque piensas que con él podrás comprar cosas que te harán feliz también es algo muy cruel. Despertar a medianoche aterrado porque tienes que pagar deudas espantosamente es espantoso, créanme. Eso no es vida. Pensar que un empleo te puede asegurar la vida es mentira. Es mentirse a uno mismo. Es cruel. Sí, por eso quiero que eludan esa trampa. He visto que el dinero puede destrozar la vida de la gente. No permitan que eso les suceda a ustedes. No dejen que el dinero tome el control. En ese momento, una pelota rodó hasta nuestra mesa. Padre Rico se levantó y la lanzó de vuelta. Entonces, ¿qué tiene que ver la ignorancia con la codicia y el miedo? Pregunté. Digámoslo así. Si eres ignorante, si no sabes cómo manejar el dinero, sentirás demasiada codicia y miedo, explicó Padre Rico. Les daré algunos ejemplos. Un doctor que quiere más dinero para cuidar mejor a su familia, tiene que cobrarles más a sus pacientes, pero al hacerlo hace que los cuidados médicos sean más caros para todo el mundo. Esto afecta especialmente a la gente pobre porque su salud no es tan buena como la de la gente que tiene dinero. Debido a que los doctores aumentan sus honorarios, también los abogados lo hacen, y como los abogados suben sus honorarios, los maestros exigen aumentos. Todo esto sumado hace que nuestros impuestos se incrementen y así podríamos seguir sin parar. Dentro de muy poco tiempo, la espantosa brecha entre los ricos y los pobres será tan enorme que surgirá el caos y otra gran civilización desaparecerá. La historia nos demuestra que las grandes civilizaciones fenecen cuando la distancia entre el tener y el no tener es demasiado grande. Por desgracia, Estados Unidos se encuentra en camino a esa situación, porque no hemos podido aprender nada de la historia. Solo memorizamos fechas y nombres, pero nunca aprendemos la lección. ¿Pero no se supone que los preciados tienen que subir? Pregunté. De hecho, es una sociedad educada con un gobierno bien llevado. Los precios deberían bajar. Eso, por supuesto, solo funciona en teoría. Los precios suben por la codicia y el miedo que provoca la ignorancia. Si en la escuela se les enseñara a la gente cómo funciona el dinero, habría más riquezas y los precios bajarían. El problema es que la escuela se enfoca en enseñarle a la gente a trabajar para conseguir dinero, no a manejar su poder. ¿Pero qué no hay escuelas de negocios?, preguntó Mickey. ¿Y no tú mismo me has dicho que debo estudiar hasta conseguir una maestría? Sí, contestó Padre Rico, pero en general de las escuelas de negocios solo se gradúan contadores sofisticados y Dios no permitiera que se hagan cargo de una empresa porque lo único que saben hacer es revisar cifras, despedir gente y aniquilar proyectos. Lo sé porque yo tengo que contratar a profesionales de ese tipo para que cuenten los centavos. En lo único que piensan es en bajar costos e incrementar precios, lo cual siempre trae más problemas.
Es importante llevar la cuenta y contar los centavos. De hecho, me encantaría que más gente estuviera capacitada para hacerlo. Pero esas son actividades aisladas que no representan el quehacer del hombre de negocios real, añadió Padre Rico, un tanto enojado. Entonces, ¿hay alguna respuesta?, insistió Mickey. Sí, dijo Padre Rico. Aprende a utilizar tus emociones para pensar, pero no pienses con tus emociones. En cuanto ustedes lograron controlar sus anhelos y aceptaron trabajar a cambio de nada, supe que aún había esperanza. Luego, cuando les tenté ofreciéndoles más dinero y volvieron a resistirse, ya estaban aprendiendo a razonar a pesar de las descargas afectivas. Ese es el primer paso. ¿Y por qué es tan importante hacer eso?, pregunté. Eso lo deben averiguar ustedes. Si quieren aprender, los llevaré a la zona espinosa del bosque donde se oculta el hermano conejo, y a la que todo mundo evita ir. Si me acompañan, podrán deshacerse de la idea de trabajar por dinero, y aprenderán a hacer que el dinero trabaje para ustedes. ¿Y qué obtendremos si vamos con usted? ¿Qué pasará si decidimos aprender lo que nos enseñe? ¿Conseguiremos algo a cambio?, le pregunté. Lo mismo que el hermano conejo, dijo Padre Rico, refiriéndose al cuento infantil clásico. ¿Existe esa zona espinosa?, pregunté. Sí, contestó él. La zona espinosa representa nuestro miedo y la codicia. La única manera de salir de ahí es privilegiando nuestros pensamientos para confrontar el miedo, la debilidad y la necesidad. ¿Privilegiar nuestros pensamientos?, preguntó Mickey. Azorado, sí. ¿Significa que debemos elegir pensar en lugar de reaccionar como nos lo indican las emociones? En lugar de nada más levantarte a ir a trabajar porque te da miedo no tener dinero para pagar lo que debes. Pregúntate, ¿trabajar más es la solución a ese problema? A la mayoría de la gente le da miedo analizar las cosas desde un punto de vista racional, y por eso salen corriendo todas las mañanas para ir a una oficina que detestan para controlar una situación intrincada. Es necesario pensar, razonar, analizar. A eso me refiero con que deben privilegiar el pensamiento. ¿Y cómo hacemos eso, papá?, preguntó Mickey. Es justamente lo que les voy a enseñar. Les mostraré cómo tener opciones para pensar en lugar de reaccionar por impulso y beberse un café para luego salir corriendo a trabajar. Recuerden lo que ya les dije. Un empleo es solo una solución de corto plazo para un problema permanente. La mayoría de las personas no solo tienen un problema inmediato en la cabeza. Los recibos que deben pagar a fin de mes es una situación peliaguda y les preocupa a todos. El dinero, mejor dicho, la ignorancia y el miedo controlaba la vida de la gente. Por eso todos imitan a sus padres. Se levantan diariamente y se van a trabajar a cambio de dinero, pero nunca se toman el tiempo necesario para preguntarse, ¿existe otra manera? Lo que controla su forma de pensar con sus emociones, no el cerebro. ¿Y tú puedes distinguir entre el pensamiento de las emociones y el de la mente?, preguntó Mickey. Oh, sí. De hecho, los pensamientos nos hablan de distintas maneras, dijo Padre Rico. Te dicen cosas como, bueno, todo el mundo tiene que trabajar, o los ricos son una sarta de estafadores, o voy a conseguir otro empleo porque merezco un aumento. Nadie tiene derecho a mangonearme, o me agrada este empleo porque es seguro. Pero nadie se pregunta, ¿habrá algo que no esté viendo? Esta pregunta nos bastaría para romper con el pensamiento emocional y nos daría el tiempo necesario para pensar de manera lógica y tener claridad. Mientras nos dirigimos de vuelta a la tienda, Padre Rico nos explicó que los ricos en realidad inventaban el dinero, lo creaban. Nos dijo que no trabajan por él ni para perseguirlo. Continuó explicando que cuando Mickey y yo fabricamos monedas de 5 centavos con plomo y creíamos que estábamos haciendo monedas, estuvimos muy cerca de pensar como lo hace la gente rica. El problema es que solo el gobierno y los bancos pueden fabricar dinero legalmente. Nosotros no.
Afortunadamente, Padre Rico nos dijo que existían maneras legales de crearlo. Nos explicó que los ricos saben que el dinero es un engaño, o sea, algo así como la zanahoria del burro. Este engaño prevalece gracias al miedo y a la codicia, a que miles de millones de personas creen que el dinero es real, pero el dinero no es real, es algo inventado. Es como un castillo de naipes que continúa existiendo porque genera una ilusión de confianza y porque las masas son ignorantes. Padre Rico habló del patrón oro al que Estados Unidos se apegaba antes. Bajo este patrón, cada billete de dólar era en realidad un certificado del metal que lo avalaba. Lo que le preocupaba era el rumor de que algún día nos separaríamos de este patrón y nuestros dólares ya no estarían respaldados por algo tangible. Si eso llegara a suceder, muchachos, se desataría el infierno. La vida de los pobres, la clase media y los ignorantes quedarían arruinada por completo. Seguirían creyendo que el dinero es real y que el gobierno o las empresas para las que trabajan cuidarán de ellos. La verdad es que aquel día no entendimos lo que quería decir, pero todo cobró más sentido con el paso de los años. Ver lo que otros no. Cuando Padre Rico abordó su camioneta, afuera del mini super dijo: continúen trabajando, muchachos, pero entre más pronto se les olviden de que necesitamos un cheque de nómina, más sencilla será su vida adulta. Sigan usando su cerebro trabajando gratis. Dentro de muy poco tiempo su mente les mostrará formas de producir cantidades de dinero que van mucho más allá de lo que yo también habría podido pagarles. Verán cosas que las demás personas no ven por estar siempre en busca de dinero y seguridad. Después de que detecten la primera oportunidad, seguirán viendo probabilidades al resto de sus días. Aprendan esto y podrán aludir una de las trampas más grandes de la vida. Mickey y yo recogimos nuestras cosas y nos despedimos de lejos de la señora Martin. Volvimos al parque, nos instalamos en la misma mesa de picnic y pasamos varias horas reflexionando y hablando. Continuamos el lunes en la escuela. Durante las 2 semanas más seguimos debatiendo, imaginando y trabajando a cambio de nada. Al final del segundo sábado me encontré una vez más despidiéndome de la señora Martin y contemplando con anhelo el exhibidor de revistas de cómics. Estaba pensando que los más terribles de no recibir 30 centavos cada sábado era que no tenía dinero para comprar ni siquiera eso. Cuando de repente vi a la señora hacer algo inusitado. Cortó a la mitad la página del frente de una revista, cuando la parte superior, y tiró el resto en una caja de cartón. Cuando le pregunté qué estaba haciendo con las revistas, me dijo: las voy a desechar. Solo guardo la parte superior de la portada porque se las tengo que entregar al distribuidor para que registre el crédito cuando traiga las nuevas. Llega en 1 hora. Mickey y yo nos esperamos sentados largos minutos y cuando el distribuidor llegó, le pregunté si nos podíamos quedar con las revistas viejas. Para mi sorpresa, contestó: las puedes conservar, pero solo si son empleados de la tienda y no las revenden. ¡Guau! ¿Recuerdas nuestra antigua sociedad de negocios? Bien, pues Mickey y yo revivimos. Usamos un cuarto libre en un sótano para apilar cientos de revistas de cómics y poco después lo inauguramos como biblioteca pública. Como a la hermana menor de Mickey le encantaba estudiar y estaba disponible, la contratamos como bibliotecaria oficial. A cada niño le cobrábamos 10 centavos por entrar a la biblioteca, lo cual tenía un horario de 2:30 p.m. a 4:30 p.m. de lunes a viernes. Para que todos pudieran ir después de clases, nuestros clientes eran chicos del vecindario y el apego de acceso les daba derecho a leer todos los cómics que quisieran en 2 horas. Para ello era una tremenda ganga, porque, piénselo, cada revista costaba 10 centavos y en 2 horas podían leer unas 5 o 6.
La hermana de Mickey revisaba a los clientes al salir para asegurarse de que no hubieran tomado prestada ninguna revista. También organizaba el material y llevaba un registro de cuántos niños nos visitaban al día, quiénes eran y tenían algún comentario. En un periodo de 3 meses, Mickey y yo ganamos un promedio de $9.50 a la semana. A la hermana le pagamos $1, también solemnemente, y como prestación de la empresa, le permitimos leer las revistas sin pagar. Aunque claro, casi nunca lo hizo porque pasaba el tiempo estudiando. Mickey y yo nos mantuvimos fieles al acuerdo que habíamos hecho y seguimos trabajando en el mini super de su papá todos los sábados porque por supuesto comenzamos a recoger las revistas de cómics de las distintas sucursales y respetamos el trato que hicimos con el distribuidor, es decir, no vendimos ninguna. Cuando estábamos demasiado gastadas, las quemábamos. Tratamos de abrir una sucursal de nuestra biblioteca, pero nunca encontramos a alguien tan confiable y dedicado como la hermana de Mickey. Descubrimos a muy temprana edad lo difícil que era conseguir buenos empleados. 3 meses después de que abrimos el negocio, hubo una pelea. Algunos bravucones de otro vecindario entraron a la fuerza y el papá de Mickey nos sugirió que diéramos final al proyecto. Finalmente cerramos la biblioteca y dejamos de trabajar los sábados en el mini super. Pero Padre Rico estaba muy emocionado porque tenía nuevas cosas que enseñarnos. También estaba orgulloso de que hubiéramos asimilado bien la primera lección. Aprendimos a hacer que el dinero trabajara para nosotros. Como no nos pagaba en la tienda, nos vimos forzados a usar nuestra imaginación para detectar una oportunidad de hacer dinero. Al iniciar nuestro propio negocio, la biblioteca de cómics, asumimos el control de nuestras finanzas y dejamos de depender de un jefe. Lo mejor fue que nuestra biblioteca generó recursos, aunque nosotros no estuvimos físicamente ahí. Casi nunca. El dinero trabajó para nosotros. En lugar de pagarnos, Padre Rico empezó a darnos muchas otras cosas más. Los ricos no trabajan por dinero. Resumen. A los 9 años, Robert Kiyosaki y Mickey, su amigo de la infancia, sufrieron la humillación de no ser invitados a la casa de playa de un compañero porque eran los niños pobres de una escuela de gente rica. Su padre, pobre al respecto académico, que ganaba muy bien, pero siempre tenía problemas para cubrir sus gastos, le dijo que simplemente fuera a hacer dinero, y eso fue justo lo que hicieron él y Mickey. Recolectaron tubos de pastas vacíos que en ese entonces estaban fabricados con plomo, luego las derritieron y usaron moldes para falsificar monedas de 5 centavos. Pero después el papá de Robert les aclaró lo que estaban haciendo y les sugirió que hablaran con el papá de Mickey, quien nunca terminó el segundo año de secundaria, pero dirigía varios negocios muy exitosos. El padre de Mickey, es decir, el padre rico del título de este libro, estuvo de acuerdo en enseñarles a hacer dinero, pero bajo sus condiciones. Los puso a trabajar 3 horas los sábados por la mañana en una de sus tiendas de abarrotes, limpiando y desempolvando y los empaques de los alimentos, y le pagó 10 centavos por hora, que Robert solía gastar en cómics que gastaban justamente eso. Robert se desencantó muy rápido del aburrido trabajo y del bajo salario. Cuando le dijo a su amigo que iba a renunciar, Mickey le contó que su padre le había advertido que eso sucedería y que tenía que hablar con él. El padre de Robert salía a dar letanías porque era maestro, pero el padre de Mickey era un hombre de pocas palabras y enseñaba de una manera distinta que Robert pronto conocería. Al siguiente sábado por la mañana, Robert fue a renunciar con el padre de Mickey, pero este lo hizo esperar 1 hora en un cuarto oscuro y polvoso. Para cuando llegó el momento de quejarse con el señor, ya estaba harto y demasiado sensible, por lo que lo causó de ser codicioso y de no respetarlo.
Cuando le dijo que no le había enseñado nada a pesar del trabajo que había hecho, el papá de Mickey mostró sus desacuerdos de una manera ecuánime. Su padre rico le explicó que la vida no te enseña con palabras, sino con empujones. Algunas personas permiten que la vida las empuje, pero otras se enojan. Y para desquitarse empujan a su jefe, a sus seres queridos. Sin embargo, hay quienes aprenden la lección y de hecho reciben los embates con alegría porque saben que eso significa que tienen que aprender algo. Quienes no aprovechan se pasan la vida culpando a los demás y esperando que llegue una gran oportunidad, o deciden llevarse las cosas tranquilamente y no arriesgarse. Y por eso nunca ganan ni la hacen en grande. El padre de un amigo le dijo a Robert que él y Mickey eran las primeras personas que les habían pedido que las enseñara a hacer dinero. Tenían más de 150 empleados y aunque todo le había pedido trabajo, nunca lo solicitaron. Los conocimientos que los chicos anhelaban, Padre Rico decidió diseñar un curso que fuera un reflejo de la vida real y que vapuleara un poco a los chicos. Robert señaló que lo único que había aprendido era que su padre rico era un codo y explotaba a sus empleados. Padre Rico a su vez lo desafió diciéndole que la mayoría de la gente culpa a otros cuando en realidad su mayor problema era su actitud. ¿Cómo resolvería Robert este dilema? El papá de Mickey le dijo que tendría que usar el cerebro. Quería que Robert aprendiera cómo funcionaba el dinero para que pudiera hacerlo trabajar para sí mismo. El padre de su amigo también estaba contento de que Robert se hubiera encolarizado porque, según él, ira combinada con el amor daba como resultado la pasión, un elemento clave del aprendizaje. El dinero no resolvería los problemas de la gente, le continuó explicando. Muchas personas que tienen empleos muy bien pagados de todas maneras batallan con el dinero, le dijo. Ese era justamente el caso de padre pobre de Robert. Según el papá de Mickey, eso sucedía porque la gente no sabía cómo hacer que el dinero trabajara para ellas. Padre Rico le advirtió a Robert que si no aprendía la lección en ese momento, las emociones que había tenido al trabajar por 10 centavos la hora, la desilusión y la sensación de que no recibía lo suficiente seguirían ahí toda la vida. Luego le presentó el concepto de los impuestos y le explicó que los pobres y la clase media permitían que el gobierno les cobrara impuestos, pero que los ricos no se dejaban. Le preguntó si todavía tenía ganas de aprender y cuando Robert respondió que sí, Padre Rico le dijo que a partir de entonces le iba a dejar de pagar por su trabajo en la tienda y que tendría que usar la cabeza para solucionar ese problema. Robert y Mickey trabajaron 3 semanas más. Un día el papá de Mickey se presentó en la tienda, los llevó a pasear y les preguntó si ya habían aprendido algo. A lo que ellos respondieron que no. Padre Rico les dijo que si no aprendían esta lección, toda su vida se verían como la mayoría de la gente que trabaja muy duro a cambio de poco dinero. Les ofreció 25 centavos por hora, pero ellos se resistieron. Subió la oferta a $1 la hora y luego a $2, pero Robert se mantuvo firme. La oferta final de $5, una suma exorbitante en aquel tiempo, les hizo comprender a los chicos que nadie podía comprarlos. Padre Rico le dijo que era bueno que fueran incorruptibles y les explicó que la demás gente tenía un precio y podía ser comprada porque a su vida las controlaba el miedo y la codicia. El miedo de no tener dinero hace que las personas trabajen duro por un cheque de nómina y cuando las consiguen, la codicia las hace pensar en todo lo que podrían comprarse. Esto a su vez los obligaba a necesitar más dinero y naturalmente a gastar más. Es lo que Padre Rico llamaba la carrera de la rata. El padre de Mickey les dijo a los chicos que el primer paso era admitir para sí mismos lo que estaba sintiendo, que a menudo en lugar de pensar lógicamente la gente reaccionaba a sus emociones.
Les explicó que muchos tienen miedo a admitir que el dinero dirige sus vidas y por lo tanto, los controla. No solo los pobres enfrentan ese miedo, los ricos con frecuencia también se manejan de esta manera. El padre de Mickey quería enseñarles a los chicos que no sirve de nada solamente ser ricos porque el dinero no resuelve el problema. Les dijo que la escuela era importante, pero para que muchas personas representa un fin, no un principio. Les explica que la clave para ellos estaba en aprender a usar sus emociones para pensar y no en pensar con sus emociones. Tenían que aprender a elegir sus pensamientos. También les recomendó que mantuvieran los ojos abiertos en su forma de hacer dinero. Después de que detecten la primera oportunidad, seguirán viendo posibilidades el resto de su vida. Los chicos siguieron la recomendación y en poco tiempo vieron la oportunidad de crear una biblioteca a la que sus compañeros de la escuela tendrían acceso pagando una entrada que les daría derecho a leer todas las revistas de cómics que pudieran en 2 horas. Eran cómics que de otra manera la gerente del supermercado habría tirado a la basura. Mickey y Robert tuvieron muy buenas ganancias y el negocio funcionó bien unos 3 meses hasta que una pelea en la biblioteca los obligó a cerrar. No obstante, los chicos ya habían aprendido la lección de cómo hacer que el dinero trabajara para ellos incluso cuando no estuvieran presentes. Ambos estaban listos para aprender más y el papá de Mickey, feliz de seguirles enseñando. Momento del hemisferio izquierdo. A pesar de tener un empleo muy bien pagado, la gente como el padre pobre de Robert tiene dificultades para cubrir todos sus gastos. Momento del hemisferio derecho. Ver de una manera nueva y creativa los libros de cómics que la gerente del mini super iba a desechar condujo a una oportunidad de negocios. Momento subconsciente. La gente permite que sus emociones de miedo y codicia gobiernen su vida. ¿Qué quiso decir Robert? Llegó el momento de reflexionar. Pregúntate, ¿qué quiso decir Robert aquí? ¿Y por qué dice eso? En esta sección puedes o no estar de acuerdo con él, pero el objetivo es entenderlo. Recuerda que este plan de estudios está diseñado para cooperar y apoyar. 2 cabezas piensan mejor que una, así que, si no entiendes la cita, no te alejes. Pide ayuda y tómate tu tiempo para discutir cada frase hasta que se te quede clara. Los pobres y la clase media trabajan por dinero, los ricos hacen que el dinero trabaje para ellos. La vida nos empuja a todos, algunos se rinden y otros luchan. Algunos emprenden las lecciones y continúan, reciben con alegría los embates porque saben que los empujones significan que necesitan aprender algo. Deja de culparme y de pensar que yo soy el problema. Si sigues creyendo eso, entonces tendrás que cambiar mi forma de ser. Pero si empiezas a ver que el problema es tu actitud, solo tendrás que cambiar tú, tendrás que aprender y volverte más sabio tú. La mayoría de la gente siempre quiere ir a la segura y no correr riesgos. Por eso, lo que motiva a muchos no es la pasión, sino el miedo. Si le das más dinero a la gente, la gran mayoría solo contraerá más deudas. El miedo es lo que hace que la mayoría de la gente trabaje para conseguir dinero. El miedo a no poder pagar sus gastos, el miedo a ser despedido, el miedo a no tener suficiente dinero y el miedo a empezar de nuevo. Ese es el precio que se paga por aprender una profesión o un oficio, y luego por trabajar por dinero. Casi todos se vuelven esclavos del dinero y después se enojan con sus jefes. La mayoría de la gente no sabe que decide con las emociones. La mayoría de la gente no sabe que decide con las emociones, no con la cabeza. Un empleo es en realidad una solución a corto plazo para un problema permanente. Es como la imagen del burro que va jalando una carretita mientras el dueño mantiene una zanahoria colgado frente a su hocico. Tal vez el dueño va haciendo todo donde quiere ir, pero el burrito solo persigue una ilusión, un engaño, y el día de mañana solo habrá otra zanahoria para él. Preguntas adicionales. Llegó el momento de tomar la historia de este capítulo y la comprensión de lo que Robert dijo y aplicar ambos
a ti y a tu vida, hazte la pregunta que se representa a continuación y disfrútalas con tus compañeros o compañeras de estudios. Sea honesto contigo y con las otras personas. Si no te gustan algunas de tus respuestas, pregúntate si estás dispuesto a cambiar y aceptar el desafío de modificar tus pensamientos y tu manera de pensar. Pregunta 1. ¿Qué tan común es la forma en que el padre pobre de Robert ve el dinero? El padre rico de Robert dijo que el verdadero aprendizaje exige energía, pasión y un deseo ardiente. ¿Qué ejemplos tiene de estos en tu vida? ¿Cuál es la lección que jamás olvidarás y por qué? 3. El hecho de que alguien te pagara 10 centavos por hora y luego nada, ¿te habría provocado la misma reacción que tuvo Robert? 4. El miedo es lo que lleva a la mayoría de la gente a trabajar. Hay otros fracasos involucrados. 5. ¿Qué tan fuerte es la tentación de creer que tener más dinero aliviará el miedo? Porque esa reacción es tan común. 6. Da un ejemplo de un momento de tu vida en que hayas reaccionado con emociones. Da un ejemplo de tu vida en que, en lugar de eso, haya podido observar tus emociones y elegir tus pensamientos. 7. ¿Quiénes son más susceptibles a controlar las emociones del miedo y la codicia? ¿Los pobres o los ricos? ¿Por qué crees eso? ¿Crees que la mayoría de la gente se da cuenta de que está atrapada en la carrera de la rata? ¿Por qué sí? ¿Por qué no?